Hola, hoy vamos a adentrarnos en el primer gran conflicto que enfrentará a unas potencias ya industrializadas entre sí y veremos el origen, remontándonos al periodo en el que estas grandes potencias tratarán de controlar el mundo entero. Se trata del imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Estamos en Europa, en un momento en el que algunas naciones como Alemania y Austria presentan unos sistemas políticos muy autoritarios, mientras que otras, como Reino Unido y Francia, han consolidado el sistema liberal. Rusia, por su parte, contaba con un sistema donde el zar era la máxima autoridad política y religiosa, y estaba bastante atrasada respecto al resto de Europa. Los Estados Unidos aún no eran lo que es hoy. El país se fue formando conquistando los territorios hacia el oeste, enfrentándose allí con las tribus indias y conformando los diferentes estados. Se crean unos estados que presentaban grandes diferencias. Mientras que los del sur eran esclavistas y agrícolas, los del norte industriales y antiesclavistas. Como bien se posicionó el presidente Lincoln en contra de la esclavitud. Esto desató una guerra, la guerra de secesión entre el sur y el norte, que acabaría con la victoria del norte y la abolición de la esclavitud. Japón también será protagonista ahora, convirtiéndose en una importante potencia industrial a raíz de la revolución Meiji. Así pues, estos poderosos países se lanzarán a la conquista de territorios y la formación de imperios coloniales. Pero hay otros que tomarán el camino contrario. Es el caso de España, que perderá gran parte de las colonias que le quedaban. En Cuba empezará una rebelión independentista que será aprovechada por los Estados Unidos. La voladura o explosión del barco Maine será el motivo para empezar una guerra. Y España, tras ser derrotada por los estadounidenses, perderá definitivamente Cuba, pero también las Filipinas. Todo esto en 1898, época que se conoce como el desastre del 98, algo que afectó mucho y se conoció como una gran crisis y una gran pérdida para lo que era la nación, lo que dio lugar a profundas reflexiones entre los intelectuales sobre la situación del país, y esto se conoció como el regeneracionismo. La expansión de las grandes potencias será sobre todo en África y en Asia, y los motivos serán diversos. Por un lado, necesitaban espacio para invertir capitales, obtener materias primas para su industria y un lugar donde vender los productos ya fabricados. También era importante la geopolítica, es decir, controlar puntos estratégicos en el planeta, como rutas marítimas, salidas al mar o canales, como es el caso de los nuevos canales de Suez y Panamá. Un gran imperio también daba prestigio y podía hacer olvidar derrotas menores o humillaciones, sino que se lo digan a Napoleón III. De cara a la opinión pública, esta conquista se justificó de tal forma que hacía ver que era el deber de los países occidentales, es decir, de estas potencias, llevar la civilización a estos continentes y que les estaban haciendo un favor. Detrás, realmente, se encontraba una ideología racista, en la que existe el convencimiento de que el hombre blanco es superior al resto. De estas grandes potencias que hemos hablado, Gran Bretaña era la que tenía el mayor imperio. Su joya era la India, y en África pretendían ocupar de norte a sur, de Egipto a Sudáfrica, de El Cairo a El Cabo. De otra manera, Francia buscaba controlar África de oeste a este, para impedir que grandes imperios tuviesen una enorme continuidad. Se creó aquí en el centro un estado tapón, el Congo belga. Los conflictos eran inevitables, pero para tratar de solucionarlos tuvo lugar la Conferencia de Berlín en 1885, presidida por Bismarck, y en la que se repartió África. La ocupación de este continente trajo enfrentamientos entre ambas potencias, como fue el caso de Fachor. Alemania e Italia se incorporaron tarde, pero algunas posesiones consiguieron en África. Rusia buscaba expandirse hacia el este, donde chocaría con Japón y empezaría una guerra que Rusia perdería.
Por el sur no podía expandirse ya que estaban las posesiones británicas, así que solo le quedaría la zona de los Balcanes. Estados Unidos se encargaría de que América fuese para los americanos y, como ya hemos visto, obtiene el control de Cuba y la dominación del resto de América. Además, empezará a ocupar islas del Pacífico. Japón, por su parte, tras vencer a Rusia, consigue incorporar Corea y una zona de China conocida como Manchuria. Hay otros territorios como Australia, Canadá, que también pertenecieron a ese imperio británico. España, por su parte, tiene las posesiones aquí restantes de África, al igual que Portugal. Las grandes potencias se llamaron metrópoli y todos los territorios conquistados colonias. Y en estas colonias no había la menor intención de desarrollar en ellas una industria, sino aprovecharse de todo lo que pudieran. Los autóctonos se empobrecieron, su cultura y sus tradiciones se veían en peligro y eran empleados como mano de obra barata y en muy malas condiciones. Además, tuvieron que aprender el idioma de la metrópoli y otros aspectos, en un fenómeno que se conoce como la aculturación. Se sabía que los conflictos llegarían tarde o temprano, y eso Alemania lo tenía muy claro. Bismarck ideó un sistema de alianzas entre Alemania, Austria y Rusia, también luego con Italia, para aislar a Francia, que tarde o temprano buscaría la revancha, y también para mantener un cierto equilibrio en el avispero que eran los Balcanes. Para conseguir esto, Bismarck sabía que Alemania tenía que estar al margen del juego colonial imperialista, pero el nuevo Kaiser, Guillermo II, no opinaba lo mismo, por lo que Bismarck advirtió lo que se vendría y dimitió. Así empieza una época conocida como la Paz Armada. Durante esta época, los grandes países se van preparando para la guerra que se aproxima y se van a formar los bloques de la Triple Alianza y la Triple Entente. Formados la Triple Entente por Francia, Rusia y Gran Bretaña y la Triple Alianza por Alemania, Austria e Italia. Y el temor mutuo llevó a una carrera de armamentos. El camino a la guerra se fue cimentando con varias crisis. Hubo dos crisis en Marruecos, que incrementaron los roces entre Alemania y Francia y Gran Bretaña, y otras crisis en los Balcanes. Aquí el imperio turco se encontraba moribundo, se le conocía como el enfermo de Europa, y los propios estados balcánicos consiguieron derrotarlo. Pero luego llegó una guerra entre ellos para el reparto de esos despojos del imperio otomano. Austria y Rusia también querían sacar tajada, y la primera ya consiguió incorporar Bosnia. La chispa saltó el 28 de junio de 1914, cuando un activista serbio-bosnio, conocido por ser integrante de la asociación La Mano Negra y que su nombre era Gavrilo Princip, asesinó al heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando en la ciudad de Sarajevo. Fue un atentado que fue la chispa para empezar la Gran Guerra. Después del atentado, Austria, con el respaldo de Alemania, envió un ultimátum a Serbia, exigiendo participar en la investigación y el castigo al culpable. Serbia, que estaba apoyada por Rusia, lo rechaza, por lo que empezaron a darse las declaraciones de guerra y entraron en juego las alianzas que ya había, empezando así la Primera Guerra Mundial. Esta fue conocida también como la Gran Guerra. Nunca una guerra dejó tantos muertos en tan poco tiempo. La guerra tuvo varias fases. La primera era la Guerra de Movimientos, y Alemania pretendía obtener una rápida victoria sobre Francia para atacar después Rusia. Era el Plan Schlieffen, una guerra relámpago, pero fracasó y Rusia empezó su ataque. Tras el fracaso del Plan Schlieffen y la guerra relámpago, empieza la segunda fase, la guerra de posiciones, en la que ya no se va al ataque, sino que se pasa a la defensiva, y los frentes se estabilizaron, construyendo kilómetros y kilómetros de trincheras. Se trata de una zanja en el suelo que servía de defensa ante los ataques enemigos. En ella las condiciones eran durísimas. Había que vivir entre cadáveres, excrementos, ratas,
Entre trinchera y trinchera lo que había era la tierra de nadie, una zona de muerte. Batallas como las de Somme o Verdún tenían escasos resultados para el desenlace de la guerra, pero sí muchísimos muertos. En los mares, las colonias también se convirtieron en zonas de ataques secundarios. La guerra se mantuvo así hasta que llegó 1917, el año clave, pues se producen dos circunstancias muy relevantes. La primera fue la decisiva entrada de los Estados Unidos en la guerra, del lado de los aliados, que acabaría por decantar la victoria para este bando. El otro hecho clave tiene que ver con Rusia, pues el Frente Ruso se derrumba por la revolución bolchevique. Sabemos que tenían una monarquía absoluta, pero también miseria y falta de libertades. Así pues, la crítica al zarismo no tardaría en llegar, y se crean varios partidos clandestinos, algunos con ideología marxista, como el bolchevique de Lenin o los mencheviques algo más moderados. Hubo una primera revolución en 1905, saldada con el Domingo Sangriento, donde las autoridades dispararon contra la población. Pero fue la entrada en la Primera Guerra Mundial la gota que colmaría el vaso. El pueblo ruso ya no aguantaba más y se creó un gobierno provisional dirigido por Kerensky, que consigue la abdicación del zar. La figura de Lenin habría crecido muchísimo, tanto que el gobierno provisional tuvo que pedirle ayuda para evitar un golpe de estado. Y fueron los propios bolcheviques de Lenin los que acabarían tomando el control de Rusia y firmarían la retirada de la guerra a través del Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia abandonaría el conflicto. Los imperios centrales no pudieron resistir más a la guerra y acabaron rindiéndose, y el Kaiser alemán y su homólogo austriaco dimitieron. Tras la división de Guillermo II, el 11 de noviembre de 1918, la guerra había terminado, dejando millones de muertos y heridos, destrucción y una enorme deuda de Europa con los Estados Unidos. La paz se trató en París, en una serie de acuerdos en los que los derrotados eran reunidos de forma separada. El objetivo era que Alemania pagara y evitar su resurgimiento, pero también mantener a Rusia aislada y tratar de conseguir el equilibrio en los Balcanes. Para ello hubo importantes cambios territoriales, como los que veis en el mapa. Austria-Hungría se separan, aparece por ahí Checoslovaquia y una serie de incorporaciones y pérdidas territoriales. Aquí, en París, también se acordó la creación de una sociedad de naciones basada en los 14 puntos del presidente estadounidense Wilson. El objetivo era mantener la paz y arreglar los problemas negociando. Sin embargo, esta sociedad de naciones no tendrá mucho éxito. En Rusia no se calmó la situación tras salir de la guerra y aún tendrán que vivir una guerra civil entre el ejército rojo de los bolcheviques y el ejército blanco de los contrarrevolucionarios. Durante esta guerra civil se establece el comunismo de guerra, pero fracasa y obliga a Lenin a establecer la NEC, un sistema económico con características capitalistas. Y, finalmente, la revolución triunfará, aunque ya sin Lenin tomará un nuevo camino. Así pues, la guerra ha terminado y Alemania firmó el tratado, pero nunca lo aceptó. Era una imposición, un diktat. El pago de reparaciones, la desmilitarización, la pérdida de territorios, la destrucción y la inestabilidad política de Weimar la llevarán a unos años muy complicados, en los que cada alemán irá adquiriendo un sentimiento y una idea de revancha.